La inteligencia artificial es el futuro que ya es presente. Bienvenidos a AmaliaCon by Comunidad Dojo. Durante 2 días vamos a compartir experiencias, información, proyectos y educación sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Dojo y la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenos días. Reciban ustedes una cordial bienvenida a esta sesión denominada La Introducción al Machine Learning con AWS. Sheila Liu, en persona, Jorge Rodríguez, embajadores de la comunidad Dojo, estaremos acompañándolos durante la sesión. Agradecemos a nuestros patrocinadores platinos y oro, quienes hacen posible llegar a ustedes con AmaliaCon. Le invitamos a compartir a través de nuestras redes sociales, @AmaliaConf y @Comunidad Dojo. Sin más, damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, Víctor Antonio Asensio, quien nos acompaña desde El Salvador. Egresado de la Universidad de El Salvador, obtuvo su título en Ingeniería en Electricidad. Durante 20 años cuenta con mucha experiencia en el área de las telecomunicaciones. Actualmente se desempeña en el área de soporte de core móvil y de telefónica. Se ha involucrado en el mundo del análisis de datos y del machine learning desde hace 2 años aproximadamente. Víctor, bienvenido y muchas gracias por apoyarnos en este evento. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Entonces, vamos a dar inicio al tema de ahora que vamos a considerar. Es en cuanto a la introducción al Machine Learning con AWS. Pues en estos 2 días se ha tratado mucho en cuanto al qué es el Machine Learning. Entonces, entre ellos, pues se ha mencionado muchos conceptos y se ha mencionado que es la rama del campo de la inteligencia artificial que busca cómo dotar a las máquinas la capacidad de que puedan aprender. Entonces, pero ¿qué necesitamos nosotros para poder aprender Machine Learning? Pues necesitamos 3 campos principalmente. En el primero, algo que hemos estado viendo durante estos 2 días es el conocimiento de programación y cierto lo que es conocimiento de matemáticas y estadísticas. Entonces, en la combinación de estos 2 conjuntos de conocimientos, pues llegamos a cómo podemos enseñarles o entrenar a las máquinas para que puedan aprender. Pero también hemos hablado, o en esto los otros expositores han hablado también una importancia en cuanto a otro campo, que es la experiencia en el área a analizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tan grande sea nuestro grado de expertise o de experiencia en el área que vamos a analizar, así será también lo que es los resultados de nuestros modelos. Entonces ahí es donde se da, al tener la intercepción de estos 3 componentes, pues llegamos a tener un perfil de un científico de datos. Y es donde ya podemos también llegar a tener modelos que sean eficientes y podemos entrenar a las máquinas. Ese es principalmente uno de los pasos iniciales que debemos de tener, aunque como hemos visto durante estos 2 días, el día de ayer y el día de ahora, pues vamos a seguir viendo. No es que necesitemos ser tan expertos en todas estas áreas, pero sí necesitamos tener los conocimientos básicos para poder hacer de estos desarrollos. Y vamos a ver ahora cómo en AWS podemos tener unas herramientas que nos van a ayudar a que podamos desarrollar ese entrenamiento de máquinas. Ahora veamos cómo aprenden las máquinas. Pues las máquinas aprenden de manera, se les enseña o se les entrena de manera similar como nosotros aprendemos. Por ejemplo, nosotros al solo ver esta serie de números o estas series, por ejemplo, en la serie de números vemos cómo es que tenemos una serie que tiene un patrón. Entonces, ya nosotros visualmente ya conocemos que ese patrón tiene una tendencia. Y
Y, por ejemplo, en este caso podemos identificarlo como una ecuación matemática o podemos, dependiendo del nivel de conocimiento que tengamos de matemáticas, podemos hacerlo. Por ejemplo, un niño pequeño lo relacionaría con una suma o de un niño de primaria, pero alguien de una universidad, por ejemplo, ya lo asociaría con una ecuación. Y así, dependiendo del conocimiento que se tiene, así también será el algoritmo o la forma como se va a resolver el problema. En la siguiente serie de números o serie de datos se tiene otro tipo de datos. Se tienen datos que son lógicos. Entonces, es otro tipo de análisis. Sin embargo, vemos un patrón. Así las máquinas aprenden de acuerdo a una serie de datos que son previos y de acuerdo a los datos previos, pues se tiene una inferencia y se tiene un algoritmo o se logra tener un algoritmo en el cual se logra tener esa predicción. Ahora, en los escenarios que tenemos con Machine Learning son los siguientes, o los algoritmos que se logran adquirir para poder enseñarle a las máquinas cómo aprender a predecir patrones o datos. Entonces están los siguientes: está el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje retroalimentado. Como hemos visto durante estos días anteriores, por ejemplo, en el aprendizaje supervisado tenemos también diferentes métodos o diferentes algoritmos. Por ejemplo, tenemos algoritmos de regresión, algoritmos de clasificación, y en estos tenemos, por ejemplo, las aplicaciones que pudiéramos darles a los algoritmos de clasificación, por ejemplo, en la detección de fraudes, en retención de clientes, diagnósticos médicos. Todos esos tipos de aplicaciones pues existen, que se pueden aplicar en esos tipos de aprendizaje. En los algoritmos de regresión pues podemos tener la predicción del clima y otros tipos de aplicaciones, como por ejemplo los de predicción de precios de casas y así por el estilo. En los de clustering por ejemplo, se tenían los que son clasificación de objetos, entonces de diferentes tipos. Y en lo que es el aprendizaje retroalimentado, pues en eso se pueden tener aplicaciones de tiempo real en los que se tienen que tomar decisiones inmediatas de acuerdo a lo que se va a los patrones o los comportamientos de nuestros servicios. Por ejemplo, en el caso de los juegos en línea, en esos con inteligencia artificial, en ese caso, pues esas son algunas aplicaciones. Luego, siempre en lo que son los diferentes algoritmos, para cada tipo de aprendizaje tenemos ciertos algoritmos. Tenemos los algoritmos para las regresiones, tenemos las regresiones lineales y tenemos, por ejemplo, en el caso para los de clasificación, por ejemplo, las regresiones logísticas. En los de clustering tenemos k-means y así, por ejemplo, en reducción de dimensiones tenemos los análisis de principales componentes y así por el estilo podemos ir viendo cómo es que para cada tipo de aprendizaje hay un algoritmo. Es decir, que hemos visto en estas dos láminas, cómo tenemos diferentes tipos de aplicaciones y para cada tipo de aplicación tenemos un algoritmo diferente que nos resuelve cierto problema que necesitamos. En el caso de Amazon, pues hay muchas soluciones para, por ejemplo, en Machine Learning, ya hay servicios que solo están para su uso. Por ejemplo,
En lo que es en las regresiones está Amazon Forecast, por ejemplo, en la clasificación está Fraud Detector, en clustering está, por ejemplo, Personalized, que es como para hacer análisis de recomendaciones. Entonces, esas aplicaciones ya como servicios ya están solamente para su uso. Y como se puede observar, pues se aplican para cada uno de los tipos de aprendizajes que hemos observado. Por ejemplo, en aprendizaje retroalimentado hay varios servicios. Por ejemplo, hay un servicio que se llama DeepRace, que es un servicio en el cual se tienen simuladores de conducción autónoma y que ocupan aprendizaje retroalimentado. Entonces, todos esos servicios pues están disponibles en AWS solamente como servicios. Pero ahora vamos a concentrarnos en cómo es que en AWS también tenemos herramientas para poder desarrollar nuestros propios modelos. En el caso en el proceso de despliegue de proyecto de Machine Learning, pues tenemos varios procesos. El primero es la obtención de los datos, luego la preparación y su manipulación, después el entrenamiento del modelo, y realizamos las pruebas de resultados y la implementación, y luego hacemos la mejora del modelo. Todos estos pasos, pues, en Amazon SageMaker, que es la herramienta que vamos a examinar esta mañana, nos dan todas esas etapas, o nos dan herramientas para que podamos llevar todas esas etapas del proceso de desarrollo de lo que es proyecto de Machine Learning. Por ejemplo, tenemos los servicios de etiquetado de datos, la creación del modelo, el entrenamiento y el desarrollo, y también el monitoreo de lo que es los proyectos o los modelos de Machine Learning. Aquí se puede ver cómo es que se tiene la parte de la etiqueta con este servicio que se llama GrowThru. Algunos se nos menciona de que en la parte de lo que es el etiquetado, lo que es el procesamiento de datos y lo que es la manipulación de la información previa a su modelado, es uno de los procesos más tediosos y más que más tiempo lleva. En esta herramienta de Amazon, pues se tiene esa parte de poder llegar, esas ayudas para poder hacer ese proceso. Luego, una vez tenemos etiquetado y ya limpios los datos, pues podemos proceder a crear el modelo. Y para ello, pues tenemos varias herramientas. Por ejemplo, en la que es para iniciar, que es la que vamos a ver ahora, es Amazon SageMaker Studio, que prácticamente es un IDE, es un entorno gráfico que nos va a permitir el desarrollar o implementar un modelo. Aquí podemos ver que está también las otras herramientas que vimos, en GrowThru, Notebook, el procesamiento y el entrenamiento. Acá vamos a ver, al ingresar en SageMaker Studio, pues se nos presenta una pantalla similar a esta, que prácticamente es un notebook. Lo único que tiene unas herramientas adicionales. Ya, por ejemplo, están ya en los que se estuvieron ayer, por ejemplo, en los talleres, vieron como el notebook nos ayuda a poder desarrollar o hacer pruebas. En el caso de SageMaker, pues es una integración del notebook con varias herramientas adicionales. Por ejemplo, está integrado con Git, tiene también para que se puedan
crear experimentos o los modelos y luego se haga el despliegue de del modelo, del endpoint. Para poder desplegar el modelo, pues se nos permite elegir diferentes tipos de kernel ya predeterminados. Por ejemplo, hay, digamos, en este caso, para la demo, se creó este kernel con el kernel de Data Science en Python 3 y en ese pues al crear este notebook, pues acá se hicieron primero la importación de lo que son las librerías. Luego, como pueden observar, es un notebook muy sencillo. Se importó lo que es el dataset, se realizó la lectura de los datos. Acá ustedes pueden ver que se puede se tiene lo que es el listado de los campos y en este caso es un dataset que está relacionado con una campaña de marketing en el cual si se le presenta o si el usuario que va a recibir una llamada, pues puede aceptar o no un servicio bancario. Entonces, el último campo, pues, es el que decide si sí o no, donde se tiene la información de que sí o no acepta la campaña. Pero se tienen otra serie de parámetros que se analizan durante el proceso de modelado. Acá, pues, tenemos la identificación de los campos y simplemente en el notebook que haríamos para preparar el dataset del entrenamiento, pues solamente hacemos la separación de los datos de entrenamiento con los datos de test. Luego subimos los datos de entrenamiento al bucket de S3, que es el almacenamiento por defecto de Amazon. Y algo muy importante para lo que es en este caso del IDE que vamos a utilizar, que es el de SageMaker, necesitamos tener el dato donde guardamos la información, que es en la dirección de S3, donde lo guardamos, para que después, a la hora de ejecutar, después de que acá ya en este caso terminamos con el notebook y luego nuevamente vamos a la parte de ejecutar nuestro experimento. Al ejecutar el experimento, pues se pone ya el nombre y se le selecciona lo que es el bucket donde se van a almacenar los datos que hemos entrenado, que hemos seleccionado para entrenamiento. Luego, teníamos el campo que vamos a tomar como referencia para analizar, que era el número 16, que era donde teníamos si el usuario aceptaba o no la campaña. Luego, nuevamente, tenemos que seleccionar el lugar de almacenamiento de S3, que es donde se van a grabar todos los resultados de los modelos que se entrenen. Y luego también vamos a tener la opción de elegir qué tipo de problema vamos a resolver. Por ejemplo, en este caso se tienen estas 4 opciones. Y digamos que no hemos venido a AmaliaConf y no sabemos qué tipo de modelo, tipo de dato es, entonces le decimos, bueno, entonces vamos a dejar que Amazon nos ayude y él vea qué tipo de problema
vamos a resolver y le dejamos con que él lo resuelva automáticamente. Y luego inicia nuestro proceso de modelado. Primero empieza con el análisis de los datos. Al empezar el análisis de los datos, también la herramienta pues crea ciertos notebook. Ahí, por ejemplo, podemos observar de que crea un notebook de Open Candidate, también crea otro de Open Data Exploration. Entonces, acá nos empieza a dar detalles de cómo es que Amazon empieza a analizar la información. Por ejemplo, en el notebook de Data Exploration nos dice de que ha leído el dataset, cuántas columnas tiene, cuáles son usadas para definir el comportamiento del usuario. Acá nos dice también qué tipo de clasificación o qué tipo de problema es el que está identificado, y también cómo ha etiquetado los datos. También nos aparece, por ejemplo, algunas recomendaciones de cómo podemos mejorar también la consistencia de nuestros datos. Entonces nos da ciertas recomendaciones de cómo podemos analizar mejor nuestros datos. También, después de que termina el análisis de los datos, empieza a hacer la iteración de los modelados de nuestros datos. Entonces empieza a generar el mejor candidato, que es como lo que menciona el otro notebook. Empieza a hacer una iteración, después de como una hora, 2 horas, empieza termina lo que es escogiendo los mejores candidatos, y allí en ese caso nosotros podemos también observar cómo es que hace este modelado. Acá él genera estos notebooks también, y por ejemplo acá en ese notebook que generó menciona que utilizó qué tipo de algoritmos utilizó. Por ejemplo, ocupó el XGBoost y Linear Learning. Entonces, y también los hiperparámetros fijos que utilizó, por ejemplo, que era una regresión logística. Entonces, y como una clasificación binaria. Entonces, se puede ver cómo es que también en este caso, por ejemplo, presenta otros datos que se pueden ir tuneando, o se pueden ir customizando de acuerdo a qué tanto conozcamos tanto nuestros datos de entrenamiento como también el modelo. Y aquí se tienen otros hiperparámetros que en el caso del entrenamiento que hizo Amazon, varió, y así fue tomando también las mejores opciones. Luego, después de haber realizado el entrenamiento, pues deja listo el endpoint para que podamos hacer el despliegue de ese modelo. Entonces, una vez nosotros ya han completado toda la serie de iteraciones y se ha dado un modelo que nos parece que tiene un buen porcentaje de asertividad, pues entonces lo escogemos y hacemos el deploy. Entonces, acá en este caso creamos el despliegue. Acá en esta lámina, vamos a ver. En esta aparece aquí en la derecha aparece que se puede hacer el despliegue del modelo. Entonces, una vez hacemos el despliegue del modelo, tenemos el endpoint ya listo para ser usado. Y buscamos el nombre que quedó
del endpoint, y luego pues hacemos la prueba de inferencia. ¿Qué es la prueba de inferencia? Pues es cuando nosotros le ingresamos los datos ya de un servicio de alguien que, para el caso de este ejemplo, de un usuario nuevo, que si es alguien a quien vale la pena llamarle para ofrecerle el servicio. Entonces, esa es la prueba de inferencia. En ese caso, por ejemplo, si variamos algunos parámetros acá, podemos ver si la persona se le recomienda o no se le recomienda ofrecerle un servicio. Vamos a ver cómo está corriendo este endpoint. Vamos a compartir acá. Acá tenemos la prueba de inferencia, está el endpoint corriendo, y acá tenemos, le hacemos el llamado a la función al endpoint, y de acuerdo a las diferentes variables que se tienen, pues el resultado será 1 o 0. Entonces, actualmente tenemos la respuesta es 0 de la predicción. Acá está la predicción. Tenemos un valor de 0, y como está en ese valor de 0, no se recomienda ofertarle el servicio. Pero digamos, en este caso, el valor que vamos a variar es el tiempo de duración de la llamada. Si le cambiamos ese valor, pues el valor de la predicción ya cambia de 0 a 1, entonces ya en ese caso, pues se le recomienda ofertarle el servicio. Entonces, ya es la parte de cómo se puede ver el funcionamiento al pasarle los parámetros al endpoint. Este programa, por ejemplo, se podría ejecutar en una función, por ejemplo, lambda. Permítanme. Hola. Esta función como mencionábamos, acá ya tenemos esta función, y esta la podríamos implementar en una función lambda y hacer una interfase con una API Gateway, y luego empezar a monitorear, por ejemplo, el modelo, y así también poder tomar decisiones de acuerdo a los comportamientos que se van teniendo de los usuarios, ya con la información que se vaya generando nuevamente. Entonces, esta sería una forma de cómo pudiéramos hacer una implementación desde SageMaker, y como también nos ayuda a poder también hacer implementaciones de forma que, aunque estamos iniciando, ¿verdad? Hemos visto de que el código de lo que necesitábamos para hacer la implementación, pues de nuestro lado era
muy poco. Pero sí nos ayuda a iniciar, porque también nos da retroalimentación de cómo podemos ir desarrollando o ajustando nuestros modelos con los notebooks de ejemplos que nos presenta. Por ejemplo, acá ya se muestra cómo podría ser ya la implementación final de nuestro endpoint, ya relacionado ya con las aplicaciones que necesitarían los servicios de inferencia. Entonces, es donde podemos encontrar mayor información. Por ejemplo, podemos encontrar una cantidad grande de ejemplos en lo que son la documentación de Amazon. Hay ejemplos de SageMaker. Lo que hemos visto por el momento, pues, es cómo se utiliza el IDE, pero todo esto lo podemos hacer también vía comando. Y hay muchos ejemplos ahí en la documentación de Amazon con diferentes modelos, diferentes datasets que podemos, con los cuales podemos aprender a desarrollar o a utilizar los diferentes algoritmos. Entonces, eso sería todo lo que por el momento de lo que tenía que presentarles, y agradecer lo que es su atención y también la invitación que la comunidad Dojo y Amalia Const me hizo. Muchas gracias, Víctor. Tenemos varias preguntitas, vamos a ir pasándotelas para que nos puedas ir ayudando. La primera que tenemos es, creo que más o menos la contestaste hace unos minutitos al cierre de tu presentación, es relacionada a que si existe documentación gratuita para aprender más sobre este tema, tanto de SageMaker, me imagino, como de las otras plataformas que maneja AWS, ¿no? Sí, de hecho, hay en la documentación de Amazon es bastante amplia. Se da detalles tanto de cómo hacer las implementaciones, de cómo hacer también los modelados, y los detalles de cómo, por ejemplo, hay muchos videos oficiales ahí en la documentación, en la cual se puede también tener más información para poder aprender más acerca de la herramienta y también acerca de Machine Learning. La siguiente pregunta es: ¿qué funcionalidades de optimización de parámetros Feature Selection están disponibles en SageMaker? ¿Qué funcionalidades? De optimización. Sí, fíjate que, por ejemplo, ahí en SageMaker ahí se nos mencionaban los hiperparámetros. Ahí están ahí están todas las optimizaciones que podamos tener. Lo que sucede es que esto variará de acuerdo a los datasets que tengamos, al modelo que utilicemos. Entonces, de eso dependerá qué tanto optimizaríamos los modelos. Entonces, ahí prácticamente dependería, ahí aparece, ahí nos permite hacer o manipular todos los parámetros de optimización. Ahí ya solo depende de cómo es que nosotros lo manipulemos, pero sí nos permite manipular todas las opciones de optimización del modelado. La siguiente pregunta que tenemos por acá es: ¿qué otros servicios existen de Machine Learning en AWS, especialmente enfocados para la banca? Sí, bueno, de hecho, allí en Amazon hay varios servicios. Por ejemplo, está Fraud Detector, y también incluso en el Marketplace hay modelados, hay modelos que pueden ser utilizados también como
como ya solo para el uso. También están los modelos los modelos ya predefinidos que pueden ser adaptados para la banca. Entonces, sí, ahí podemos llevar nuestro propio modelo, y también existen muchos otros que ya están predefinidos, que los podemos encontrar en el marketplace, y pueden ser utilizados para esta parte, principalmente quizás algunas de ellas, que las detecciones de fraude, ¿verdad? Que es una de los quizás más utilizados. O, por ejemplo, en el caso de modelos así como que hemos visto, que son modelos de regresiones logísticas, pues, que también pueden ser adaptados. Entonces, sí, principalmente depende de qué aplicación sea el que se le quiera dar al servicio en la banca, así será también el modelo que se requiera utilizar, ¿verdad? Entonces, pero sí, existe una bien grande, una amplia variedad de modelos que están disponibles en Amazon. Gracias. Nos preguntan también por razón de los costos, si tenías alguna idea de los costos para tal vez el de la demo que tú hiciste, ¿tiene algún costo o esto puede entrar tal vez dentro del nivel gratuito que ofrece Amazon? No, esta parte sí ya no entra en la capa gratuita. En este caso, dependiendo el tipo de endpoint que se elija, o el tipo de máquina que se elija, así será el costo. Por ejemplo, la máquina que tenía aproximadamente, que tenía elegida, aproximadamente anda por como entre 80 a 90 centavos la hora. Entonces, y el tiempo de ejecución del modelado, por ejemplo, anduvo como de 3-4 horas. Entonces, el costo del modelado aproximadamente anduvo por unos 4 o 5 dólares. Digamos, si lleva unas 5 horas, más o menos, como unos $4, más o menos. 4 o 5 dólares. Entonces, y ya la parte del endpoint, sí, ya también tiene otro costo adicional. Entonces, que dependiendo igual también el tamaño del endpoint que se elija, pues así también va a ser el costo. En el caso para lo que es la reducción de costos, lo que normalmente ya se utiliza en sistemas productivos ya son serverless. Ya en serverless, pues ya lo que es ya lo que es los costos, pues se reducen en buena manera al no utilizar máquinas de uso permanentemente. Entonces, sí, ese es un buen punto que hay que tomar en cuenta para poder reducir nuestros costos, pero para el desarrollo, sí, aproximadamente eso podría ser en un entorno de prueba, ¿verdad? Claro. Porque sí hay digamos, en el caso de otros modelados, pues sí, incluso hay algunos han puesto, en algunos foros mencionan de que han tenido que pedir a Amazon que les incrementen su capacidad para poder generar unos modelos más complejos, ¿verdad? Entonces, que sí pueden elevarse los costos ya de forma bastante considerable. Perfecto. Tenemos otra preguntita, aparte de DeepBreaker, creo que mencionaste, ¿qué otros servicios tiene Amazon relacionados? Sí, está, por ejemplo, bueno, estaban Recognition, estaba Personalizing, que es, por ejemplo, Personalizing es como para un sistema de recomendaciones, y habían otros servicios, por ejemplo, en el caso de Forecast, que para hacer análisis de series de tiempos. Entonces, todos esos, hay muchos servicios que ya solo están disponibles para que podamos utilizarlos en nuestras
aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, están otros servicios igual de reconocimiento de voz, están servicios de traducción y análisis de textos. Entonces, todos esos otros servicios ya están disponibles solamente para su uso ya también, que son utilizados que utilizan Machine Learning. Excelente. Víctor, te agradecemos por tu tiempo. Hoy domingo, ¿verdad? Que estamos con esta sesión por la mañana muy temprano y a la audiencia que tenemos también por su pregunta y con nosotros. Ha sido fantástico lo que nos ha compartido y definitivamente que es un punto muy interesante y está, yo creo que empezando. Lo que hemos visto a lo largo de las sesiones es que mucha de la clave está en tener conjuntos de datos apropiados y que ya hoy tenemos esas herramientas computacionales en cloud para poder aprovecharlas, ¿no? Si tienes alguna palabra para cerrar. Sí, bueno, agradecerles por la invitación y también invitarlos a continuar aprendiendo y utilizar las diferentes herramientas que se tengan. Por ejemplo, en el caso de lo que se ha venido viendo, pues durante estos 2 días, pues se han aprendido muchas cosas en el caso de los talleres. Entonces, estos talleres han dado la oportunidad para poder tener las bases, por ejemplo, de poder manejar diferentes herramientas en lo que hemos visto en estas otras charlas, ¿verdad? Entonces, este es un área bastante grande de conocimiento. Entonces, cada quien, pues, en su rama de experticia, pues, puede buscar la aplicación en la que puede sacarle provecho al Machine Learning y así poder también mejorar los procesos ya sea de la empresa donde se encuentre o de los clientes a los que se les pueda prestar los servicios, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor, y esperamos poder compartir contigo próximamente en otras. Hasta luego. Bueno, hasta luego.